Pasamos a analizar el conflicto Rusia-Ucrania con el abogado Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. La semana pasada conectábamos con él desde Moscú, el lunes lo hacíamos desde Kiev, la capital ucraniana, y hoy lo hacemos desde Kharkov, la capital de la zona prorrusa. Buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches. Nos contabas hace unos días que el ambiente que se respiraba en Kiev era de bastante tensión. Imaginamos que en Kharkov no ha mejorado la cosa, menos cuando han entrado las tropas rusas, ¿no? Sí, en Kharkov la tensión es todavía muchísimo más grande. Estamos en Ucrania, pero estamos dentro de la zona prorrusa y concretamente en la capital de la zona prorrusa, una ciudad grande de 1.700.000 habitantes que está muy cerca de la zona de guerra. Es el aeropuerto al que vuelan todos los informadores que quieren cubrir el conflicto. Aquí en el hotel donde estoy hay periodistas de la CNN y de otras cadenas internacionales. Y es una situación de máxima tensión porque la gente aquí habla ruso. El 85% de la población se expresa en ruso, se sienten rusos, algunos también pueden sentirse ucranianos, pero desde luego son rusos. La ciudad tiene una apariencia totalmente rusa, muy distinta que Kiev, parece que estemos realmente en Rusia, y la gente no está precisamente contenta con cómo se están desarrollando las cosas. La gente le parece que la situación que tiene deberían darles muchísima más autonomía, y hay una especial indignación con el hecho del corte de los canales de televisión, porque los 15 canales de televisión rusos que emitían han sido cortados por el gobierno ucraniano y ya no se pueden recibir. Es como si en España el presidente Rajoy o el gobierno decidiera cortar todas las televisiones autonómicas. Imaginemos el conflicto y la sensación que eso daría. Aquí hay una enorme tensión. Y aquí hay miedo también, hay miedo de que el conflicto se extienda, porque a pocos kilómetros se están pegando tiros. Y la preocupación que se ve mucha gente cuando se pregunta es decir, y aquí, bueno, aquí todavía no, pero en cualquier momento puede estallar. Lo que sí que percibo, he visitado esta mañana 2 despachos de abogados y los dos son totalmente partidarios de Putin, entusiasmados por Putin, y recordemos que estamos en otro país, es decir, que esto no es Rusia, esto es Ucrania, esto está dentro del territorio ucraniano, con lo cual el entusiasmo por Putin y el entusiasmo por Rusia choca un poco estando en otro sitio, aunque sí que se entiende, por supuesto, si consideramos la circunstancia de que la población habla ruso y se siente rusa. ¿Has notado diferencia en las calles entre Moscú, Kiev y ahora en Kharkov? Kharkov es una ciudad mucho más rica que Kiev. Kharkov era la antigua capital de Ucrania, es una ciudad cargada de historia, porque la Guerra Mundial fue una de las ciudades más importantes, con 4 batallas decisivas entre las tropas soviéticas y los nazis. Y sí que se nota, lo que se percibe en definitiva aquí es que hay una mayor preocupación, porque dado que a pocos kilómetros se están disparando, pues lógicamente la preocupación es que la guerra llegue aquí, al centro de la ciudad o a las afueras de la ciudad de Kharkov. Y eso es lo que realmente preocupa e inquieta hoy particularmente, porque ya las tropas rusas claramente están entrando en el sur de Ucrania y se puede extender el conflicto. En un momento dado Putin puede tomar la determinación de ampliar las posibilidades de las tropas rusas, coger toda la zona rusa de Ucrania e incorporarle a Rusia de la misma manera que hizo con Crimea. Creo que el conflicto se está exacerbando, se está llevando muy mal por los dos bandos, con posiciones excesivamente radicales, y la solución al mismo estaría en dotar de autonomía a las zonas rusas de Ucrania, de una autonomía grande como la que puedan tener Cataluña o el País Vasco en España o incluso más, y a través de eso, dentro de un proceso de negociación que fracasó ayer en Minsk, entre el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia, llegar a un acuerdo que permitiera un proceso de paz, terminar con las hostilidades, terminar con la guerra y cerrar este conflicto. Pero personalmente, y por lo que veo aquí, la tensión que percibo, lo veo muy difícil, porque los bandos están muy enfrentados. Los ucranianos en Kiev decían: no, esto es nuestro, nuestras tropas van a destrozar a los rusos, y eso es absurdo. Las tropas que exhibieron en ese desfile militar del que habláramos el otro día son 100 veces más tropas tiene Rusia. No son tropas que puedan... Si realmente Rusia se involucra en el conflicto, machaca a Ucrania en una semana. Eso es algo evidente. Con lo cual el tema se está complicando cada vez más, y desde luego la entrada hoy de las tropas rusas en Ucrania ya claramente es un problema muy grande que nos va a tener ocupados en los informativos de los próximos días.
Veíamos cómo esta semana se reunía el presidente Alberto Fabra con los agricultores. Tienen miedo de que el veto ruso a los alimentos españoles y, por tanto, a la Comunidad Valenciana les afecte en exceso. ¿Cree que Vladimir Putin recapacitará y dejará sin efecto este veto? No, yo creo que Vladimir Putin no va a recapacitar. Vladimir Putin es una persona con un enorme carisma político, ya lo quisieran para sí muchos políticos, con un extraordinario apoyo popular y no va a recapacitar. Yo iría a una solución mucho más utópica quizás o mucho más avanzada, y la solución sería la integración de Rusia y de Ucrania en la Unión Europea. Ya sé que esto puede parecer exagerado o sin sentido, pero sí que lo tiene. Turquía pretende entrar en la Unión Europea. Pues Turquía es un país musulmán que no está en Europa, pero es que Rusia está en Europa. Moscú y San Petersburgo son ciudades europeas totalmente. Rusia tiene una larguísima tradición dentro de Europa y, por supuesto, Ucrania también lo está, sin ninguna duda. La solución tiene que ser hacia esa armonización en virtud de la cual Rusia nos puede aportar a nosotros muchas cosas dentro de un mercado único, tiene el gas, tiene reservas naturales, el petróleo, y a la vez Europa puede exportar dentro de ese mercado único. Esto es un proyecto a 10, 15 años vista, pero ¿por qué no? ¿Por qué Rusia no podría estar dentro de Europa? Y a partir de ahí incluso Rusia podría adoptar el euro y Europa convertirse en una potencia todavía más importante que Estados Unidos. La solución en general a todos los problemas y a lo que tiende el mundo es a la globalización, hacia la integración de los países, hacia hacer unidades cada vez más amplias. Y eso es a lo que se debe tender aquí. Es decir, Rusia y Europa unidas podrían ser una fuerza enorme y todos los conflictos, el de Rusia y Ucrania y el de Rusia y Europa, que tú apuntas para los agricultores alicantinos y valencianos, evidentemente quedarían resueltos con esto. Pero desde luego Putin no va a dar marcha atrás y la muestra es que está entrando las tropas. Si entran las tropas, el veto va a ir a más, porque Europa y Estados Unidos impondrán más sanciones, con lo cual Rusia también impondrá más. Aquí actúan con mucha chulería los rusos. Las palabras que he escuchado en varias ocasiones en los despachos rusos, aquí en Ucrania, hoy también, porque recordemos que estamos en zona prorrusa, es decir, nosotros tenemos de todo, a nosotros no nos hace falta de nada. Los que vais a salir perdiendo con el veto sois vosotros de verdad. Los que vais a salir perdiendo con las sanciones sois vosotros. Nosotros tenemos todo tipo de productos, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos un territorio inmenso, somos el país más grande del mundo. Por tanto, si queréis seguir haciendo la tontería de las sanciones, allá vosotros. ¿Qué margen tiene Fabra para, como ha prometido, tomar medidas para paliar los efectos? Bueno, tomar medidas será con dinero. El único sistema que tendrá este dinero, y me parece que el dinero no sobra precisamente en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Aquí en Rusia o en Ucrania, porque estamos en Ucrania, en la zona prorrusa, a veces da la impresión de que el dinero sobra, porque hay unas tiendas de lujo impresionantes, hay una sensación de riqueza enorme, unida también a una grandísima desigualdad social, por supuesto, todo hay que decirlo, pero Rusia tiene reservas naturales, tiene petróleo, tiene gas y tiene muchas cosas que nosotros, desgraciadamente, ni tenemos ni podremos llegar a tener nunca, dado el territorio tan pequeño y con tan pocas reservas que tenemos. Luego, el margen que tiene Fabra es muy estrecho, el margen que tiene el gobierno español ya a un nivel más amplio sigue siendo estrecho, y el margen de la Unión Europea todavía más complicado, porque Alemania necesita el gas ruso. Esto tiene que partir realmente de un acuerdo, insisto, en virtud del cual haya una asociación entre Europa y Rusia tendente hacia la integración de ambas. Fue un error grave disolver la Unión Soviética. Rusia y Ucrania estaban juntos hasta 1991. Se crearon entidades totalmente artificiales como Kazajstán, Turkmenistán, una serie de países nuevos que no habían existido jamás. Los presidentes de los estados de la Unión Soviética decidieron, bueno, vamos a ser países independientes, que así pues tendremos más posibilidad de ganar más dinero, de ser más corruptos, de tener más poder en definitiva, y es mucho más bonito ser presidente de un país independiente, miembro de Naciones Unidas. Aquí está la base del problema. La Unión Soviética se disolvió mal, no se debió disolver de aquella manera, y desde entonces arrastramos una situación que se ve hoy en este conflicto entre Rusia y Ucrania, que son dos pueblos hermanos que hablan prácticamente el mismo idioma y que no tiene realmente ningún sentido común y ningún sentido lógico. Los presidentes de Rusia y Ucrania, lo comentabas antes, se reunieron por primera vez en la cumbre de Minsk. Allí se propusieron diferentes vías para alcanzar la paz en el este ucraniano. ¿Se nota en la calle un ambiente más relajado tras este encuentro?
Pero no puede haber un ambiente más relajado cuando las tropas están entrando hoy y están muy cerca de aquí, a pocos kilómetros. Y no puede haber tampoco un ambiente más relajado cuando esas tropas, lo que ocurre es que los ciudadanos de aquí, de esta ciudad de Kharkov, que recordemos tiene 1.700.000 habitantes, desean en muchos casos que entren las tropas. Muchos de los ciudadanos de esta ciudad lo que quieren es incorporarse a Rusia. Quieren ser parte de Rusia, no quieren ser parte de Ucrania. Ellos hablan ruso, se sienten rusos y tienen un país al lado que les apoya. Por tanto, desde luego, relajación ninguna. Aunque también es cierto que la mayoría lo que quieren es resolver el problema de una forma pacífica y sin armas, con vía inglesa, de referéndum de Escocia, en definitiva, que sería una magnífica solución. ¿Por qué no? Esto de la integridad territorial, que no se puede alterar la integridad territorial de Ucrania, que nos dice Angela Merkel y nos dice Obama, cuando a Estados Unidos le ha interesado disolver la integridad territorial de un país, lo ha hecho. Recordemos el caso de Yugoslavia. Pasaron a ser 5 países. De Serbia incluso se quitó una parte para llamarla Kosovo, país que ni siquiera España reconoce, ni otros muchos tampoco. Con lo cual, lo de la integridad territorial no es verdad. Se aplica cuando se conviene, sí, y cuando conviene no se aplica. La solución tiene que ser que los pueblos puedan decidir por sí mismos dónde quieren estar y con quién quieren estar. Y por qué, si estos ciudadanos de Kharkov y de toda la región de Kharkov quieren ser parte de Rusia y tienen una población tan grande y tienen claro que se sienten rusos, que hablan ruso y que quieren escuchar la tele en ruso, ¿por qué no pueden hacerlo? Eso es la base del problema. Las medidas autoritarias, los tanques, no son la solución del problema jamás. Y esperamos que una situación como la que tenemos aquí no se extienda a España, porque desgraciadamente el problema se parece muchísimo. Con también la parte de Cataluña, con ese referéndum convocado, la situación se parece muchísimo y esperemos desde luego que en España no se resuelva con tanques y con disparos como se está resolviendo aquí. Es curiosa la entrada de tropas porque durante este encuentro Vladimir Putin aseguraba que este conflicto no podía resolverse por la fuerza. Vladimir Putin dice unas cosas de cara a la galería y al público extranjero y otras cosas de cara a su consumo de su público interno. Recordemos que ya una parte de Ucrania se ha incorporado a Rusia, que es Crimea, y es una parte bastante grande de Ucrania, y eso ya está hecho. Evidentemente se podría disolver teóricamente, y Ucrania incluso ha presentado una reclamación a la justicia internacional al respecto. Pero Putin ya utilizó la fuerza en Crimea. Allí era muy fácil porque el 70 o el 80% de la población era rusa, pero es que aquí en Kharkov también el problema es exactamente igual. Y cuando paseas por las calles de Kharkov te da la impresión de estar en Moscú, no de estar en Kiev. Se habla el ruso, toda la gente es rusa. Si aquí a alguien le dices Yakuyu, que significa gracias en ucraniano, te mira con mala cara. Hay que decir es pasiva en ruso. Y sin embargo no pueden ver la televisión en ruso. Qué gravísima contradicción. No, creo que Putin dice unas cosas para la galería y para agradar a un público y después hace algo distinto. En Crimea acudían los soldados disfrazados. Había soldados y decía que no eran soldados rusos y lo eran. Pues aquí puede que pase lo mismo o puede que no sabemos pronosticar, porque quizás a Putin tampoco le conviene aumentar la tensión al máximo. Él no quiere romper completamente las relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos, a los que también venden muchos de sus productos Rusia. Es muy complicado pronosticar. Esperemos que reine la sensatez, el sentido común de una negociación razonable, que no es tan complicado. La postura del presidente de Ucrania tampoco es justificada. La postura de Ucrania diciendo vamos a machacar a los rusos es simplemente de chulería absurda. Por tanto, lo que tienen que hacer es sentarse realmente a negociar un acuerdo de paz consistente en una autonomía muy amplia para estas zonas. Pues muchas gracias, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, por ayudarnos a comprender un poco mejor el conflicto Ucrania-Rusia. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a Información TV por esta oportunidad. Hasta pronto. Buenas noches.